buenas noches todos los que han ido llegando. Que Dios les bendiga mucho. Eso. Bueno, entonces, para los que anotan, el tema de hoy del discipulado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Recordemos que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante para nosotros, es un compañero fiel para nosotros. Entonces, vamos como con la primera pregunta. ¿Cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu Santo en mi vida? Vuelvo y repito. ¿Cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu Santo en mi vida? En el mismo instante en que tú recibiste y yo recibí a Jesús como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar para siempre dentro de ti y dentro de mí. De la Trinidad, el Espíritu Santo es probablemente la persona más a veces ignorada, porque a veces solo se le ora a Jesús, al Padre, pero se nos olvida que Jesús envió al Consolador. Él viene y nos dice, cuando leemos la palabra, Jesús le dijo a los discípulos, es mejor que yo me vaya, porque les voy a enviar a alguien, al Consolador. Él va a estar con ustedes aquí en la tierra. Entonces el Espíritu Santo, necesitamos empezar a hacernos más amigos del Espíritu Santo. El propósito de esta lección es proporcionarte a ti y a los cristianos una comprensión básica de lo que es el Espíritu Santo de Dios y lo que Él hace en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos con la primera pregunta, vamos con el primer punto. ¿En dónde encuentro yo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive dentro de ti. ¿Sí? En el momento en que tú aceptaste al Señor, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Si ya eres una persona salva, si ya recibiste a Cristo. Él vino a morar en ti en el momento de la salvación, cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador, cuando tú lo confesaste con tu boca. Y vino para tener en ti una residencia permanente. Entonces dile ahí, Espíritu Santo, esta noche vamos a hablar con el Espíritu Santo. Dile en esta noche al Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias porque eres mi compañero, porque eres mi amigo. Entonces vamos a leer, alguien que lea Juan 14:17. ¿Quién la puede leer? Juan, eso, Eliana. ¿Qué dice? Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿quién va a estar con nosotros? El Espíritu Santo. En 1 Corintios, esta otra cita, 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿alguien que lo lea? 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Los cuales son de quién? Son de Dios. Entonces, Dios viene y nos habla que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro. Si Él mora entre nosotros, viene Corintios y dice, no ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo. Y en Efesios 2:22
Dice, por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. ¿Por qué nos dice gentiles? Porque nosotros no somos judíos, nosotros somos de acá, de la parte de Occidente, pero nosotros aceptamos ¿a quién? A Cristo en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, y entonces por eso dice que Él hace parte de nosotros. Segundo punto, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Primero, como un asterisquito, como un punto A, el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él es el que nos convence. No son los seres humanos los que convencen al ser humano, sino que es el Espíritu Santo que está en nosotros el que convence a las personas. En Juan 16, versículos 7 al 9, ¿quién lo lee? En realidad es mejor para ustedes que me vayan, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces mire esta cita tan clara. Jesús viene y les dice eso a los discípulos, que es mejor que Él se vaya porque viene un abogado, viene el Espíritu Santo. Entonces, ¿con quién está el Espíritu Santo? Pues con nosotros que lo hemos recibido como suficiente y salvador en nuestra vida. En las personas que todavía no son salvas, ¿Él qué hace? Él las convence de pecado para que reciban a Cristo. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús, es el Espíritu Santo que le ha tocado el corazón. Amén. En las personas salvas, en los cristianos, Él los convence de pecado para mantenerlos limpios. Él es el que nos redarguye. Él es el que nos dice, ven, mira, coloca atención, estás haciendo mal. Lee la palabra. Él es el que coloca el querer como el hacer. Y Él nos muestra, el Espíritu Santo nos muestra cómo vivir para Cristo Jesús. Recuerden que el Espíritu Santo es ese abogado, el Espíritu Santo es nuestro amigo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda cada día. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y toca como el corazón de uno cuando ya va y uno ora y lee la Biblia, el Espíritu Santo es el que coloca el querer como el hacer en tu corazón. Es importante que entiendas la diferencia entre convicción y culpa. Vamos a mirar qué es convicción. Convicción es cuando Dios dice que algo está mal en nuestra vida para que podamos corregirlo. Eso es convicción. Y eso lo encontramos en Isaías 1:18. Dice, ese lo voy a decir yo en la Nueva Biblia Viva, que me gusta esta versión. Dice, vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor, por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve. ¿Quién es el que viene y quita nuestros pecados? El Señor, por medio de su sangre. Pero ¿quién es el que toca el corazón del ser humano para que se arrepienta? El Espíritu Santo. Aunque sus manchas sean rojas, dice, como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. ¿Quién es el que nos limpia de todo pecado? El Señor. Pero ¿a quién usa el Señor? Al Espíritu Santo. Amén. Entonces eso es convicción. Ahora vamos a mirar qué es la palabra culpa. Es cuando el diablo nos acusa de ser indignos de recibir las bendiciones de Dios. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que usted de pronto le ha fallado a Dios y usted dice, no, es que yo no, y empieza a sentir una culpa y el diablo empieza a acusarte y acusarte.
Pero yo quiero decirte que cuando tú vienes y te arrepientes, en 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y Él utiliza al Espíritu Santo para que tú confieses ese pecado, para que tú puedas decirle al Señor. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis 12:10. Alguien que lo lea, por favor. Bueno. Apocalipsis 12:10. 12:10. ¿Qué dice? Dice, luego oí en el cielo un gran clamor, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Amén. Entonces, el diablo es el que te trae, ¿qué? Culpa. Pero Dios te da la convicción, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Dígale en esta noche: Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Necesito ser amigo tuyo, amiga tuya, porque es que a veces lo ignoramos y Él es el que está con nosotros aquí en la tierra. Amén. Otro puntico: el Espíritu Santo crea y regenera. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación. En Génesis 1:2, alguien que lea Génesis 1:2. En el momento de la creación que Dios dijo: hágase los cielos, hágase la tierra, dice que estaba ¿quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Alguien que lo lea, por favor. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Quién se movía? El Espíritu de Dios. O sea que Él está desde todos esos tiempos. El Espíritu en Job, cuando Job estaba pasando todo su proceso, él dice: el Espíritu de Dios me ha creado, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Dios te da el aliento de vida. Cuando una persona acepta a Jesús, su espíritu en el momento está dormido, pero cuando pasa y llega el Espíritu Santo, se une al espíritu del hombre y le da vida. Por eso es que el Espíritu Santo comienza a vivir en tu vida. En Jesús, ahora tú eres una nueva criatura, nacida de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Es algo que tú debes de entender. Todos los que están aquí ya han aceptado a Cristo, todos los que están invitados a este discipulado. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús le da ese poder, esa autoridad al Espíritu Santo para que esté aquí conmigo, Él hace cosas grandiosas en mi ser. Vamos a leer Juan, versículo 3, del 3 al 8. Lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Vientre de su madre y nacer de nuevo. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen en el Espíritu. O sea que aquí el que toca, el que cambia y el que da vida es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Dígale usted ahí al Espíritu Santo: Espíritu Santo, bienvenido esta noche a mi vida. Perdóname si no te he tenido en cuenta en mis decisiones, en lo que yo hago todos los días. Amén. Como otro puntico, el Espíritu Santo te sella desde el mismo instante que eres salvo, desde el mismo instante que tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Eso dónde lo podemos ver y en qué cita lo encontramos? Efesios
1 del 13 al 14. Amén. Dale, David. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Entonces, mire, con esta cita, aquí nos damos cuenta que cuando Jesús nos identifica como suyos, ¿a quién nos entregó? Al Espíritu Santo. Hay una cita que me gusta mucho, que es Efesios 4:30, donde dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que vive. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces, ¿usted con quién tiene que ser amigo? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Con quién tiene que orar? Con el Espíritu Santo. Hay que cuidar nuestra forma de vivir. Listo, usted tiene debilidades, falló, pero arrepiéntase y levántese y diga al Espíritu Santo: ayúdame, yo necesito que tú me levantes y me sostengas por medio de la palabra del Señor. Amén. Otro punto: el Espíritu Santo da testimonio de tu salvación. ¿El Espíritu Santo qué? Da testimonio de tu salvación. Romanos 8:16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Cuál espíritu se une? El Espíritu Santo. ¿A cuál espíritu? Al de nosotros. Y recordemos que el espíritu es el soplo de vida en el ser humano, para confirmar que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, en esta cita nos habla claramente lo que hace el Espíritu Santo con el espíritu del hombre. Se une para darnos vida y para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu produce en tu vida varias cualidades de carácter cuando te entregas totalmente a Él y cuando caminas cada día con Él. Este conjunto de cualidades de tu carácter es lo que nos habla en el libro de Gálatas 5:22 al 23. El apóstol Pablo lo llama como fruto, en singular. No dice fruto, sino que dice no dice frutos, sino que dice el fruto, en singular, es decir, del Espíritu Santo. La palabra fruto está en singular debido a que todas estas cualidades son producidas al mismo tiempo, como resultado de una relación íntima con el Espíritu Santo. Es decir, que a medida que tú oras, a medida que tú lees la palabra, a medida que tú ayunas, a medida que tú tienes una intimidad con Dios, el Espíritu está contigo, el Espíritu Santo, y te va llenando de esa cualidad y te va dando el carácter de Cristo. Entonces dice en Gálatas 5:22 al 23, dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿yo cómo tengo que empezarme a evaluar? Yo tengo que empezarme a evaluar diciendo, bueno, ¿yo tengo amor? ¿O será que yo todavía en mi corazón hay resentimiento? No sé perdonar, no sé cómo hacerlo. Entonces usted tiene que orar, pedirle al Espíritu Santo que le dé su amor. ¿En el nombre de qué? Poderoso de Jesús. Amén. Entonces, lo importante de uno ser cristiano y creyente es crecer en Dios.
caminar con Dios, levantarse con Dios día a día. Pero nosotros tenemos un amigo, un consolador, un abogado con Jesús, alguien que está y habita en mi interior. Por eso nosotros debemos de conocerle. Amén. Hay unas preguntas muy básicas que a veces uno se hace. Por ejemplo, ¿qué quiere decir ser lleno con el Espíritu Santo? ¿Y cómo puedo lograr esto? Si leemos bien Efesios 5:18, vamos a leer Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. Alguien que me lea Efesios 5:18 y otro que lea Colosenses 3:16. Amén. Bueno, dale eso. Dice así: no se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Amén. ¿Y qué dice Colosenses 3:16? Colosenses 3:16 dice así: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a los otros con toda sabiduría. Canten himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces mire lo que dice Colosenses. Hay que llenarnos, hay que conocerlo, hay que estudiar a fondo la palabra de Dios, permitiéndole que permanezca en nuestra mente. Recuerde que el enemigo cómo nos ataca. Llegan pensamientos a nuestra mente. Si usted los acaricia, van a bajar a su corazón y ahí es donde usted lo va a ir a hacer. Entonces, todo el tiempo tenemos que llevar nuestros pensamientos como sujetos a la obediencia a Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Y viene y dice que hablemos con cánticos y himnos espirituales, que llevemos nuestra palabra, que debemos de tener una relación continua con el Señor. En esta noche te pregunto, ¿cómo está la relación con el Señor? ¿Cómo tú le puedes decir a través del Espíritu Santo: Señor, necesito caminar contigo? Tú simplemente camina en el Espíritu. Y esto nos lo habla en Romanos 8:1. Cuando dice que vivamos en el Espíritu, en Romanos 8:1. El caminar es un proceso de crecimiento constante, consistente y natural. Copien estas tres cosas. El caminar en Dios es un proceso constante, consistente y natural. Esto permite a Dios el control de tu vida. La llenura del Espíritu Santo no quiere decir que estás obteniendo más del Espíritu Santo. Lo obtuviste todo. Completamente en el momento que tú lo aceptas como al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, Él entra a morar en ti. Y Él lo que comienza es a mostrarte que debes de cambiar tu estilo de vida, tus malos hábitos, porque el Espíritu Santo es santo y Él no puede estar en un lugar donde estén diciendo, por ejemplo, vulgaridades. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues te redarguye, te dice, así no debes de hablar. Y a medida que tú lees la palabra, ¿qué sucede? Ay, los que hablan truanerías, los que hablan cosas que no edifican al otro. Uy, increíble. Entonces usted comienza a cambiar, ¿qué? Sus hábitos. Y recordemos que el carácter se va formando cuando uno tiene el carácter de Cristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Pero qué herramienta se utiliza? La oración, la palabra de Dios. Y en esto tenemos que ser constantes, consistentes y hacerlo de una forma natural. Amén. Es más bien el Espíritu Santo quien está obteniendo más y más de ti. ¿Cómo así esto? Es decir, que a medida que Él está en tu alma, en tus emociones, porque Él entra a morar en tu corazón. Pero ¿qué pasa? Hay que empezar a limpiar las emociones, sanarlas, restaurarlas, limpiarlas con la sangre de Jesús, pero por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo te comienza a hablar, te comienza a enseñar.
el Espíritu Santo comienza a ministrar a tu corazón, en tu temperamento. Uno nace con el temperamento, pero el carácter se es formado desde la casa, que son los hábitos. Si tú tienes malos hábitos, comienza a decirle al Espíritu Santo, yo quiero cambiar estos hábitos, ayúdame, inúndame más de ti, que yo pueda entender esto. Dile, Espíritu Santo, inunda todo mi ser. Sé paciente y consistente. El ser controlado por el Espíritu Santo no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento que continúa por toda la vida. Es decir, que el que diga, no, pues yo estoy bien, yo estoy santo, yo todo lo hago con el Señor, pues santifíquese más, llénese más de la palabra. Medite en ella, de día y de noche. Pero el que apenas está comenzando y dice, ay, es que le fallé a Dios, yo no puedo. Pues dice la Biblia que uno debe ir a tener un arrepentimiento, pídale ayuda al Espíritu Santo, pero usted sea constante, perseverante, consistente y de una forma natural, aunque usted sabe que Dios lo sabe, dígaselo a Dios y dígaselo, Señor, ayúdame, necesito de ti, Espíritu Santo, sosténme y háblame. Amén y amén. Estos son los puntos. Con lo del Espíritu Santo, algo muy básico. ¿Les quedó claro lo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es nuestro amigo y compañero. Es el que convence del pecado. Entonces usted dice, ay, yo no predico porque es que yo no sé cómo. No, usted cuente su testimonio. ¿Quién va a convencer de pecado a la otra persona? El Espíritu Santo. ¿A quién está usando? A usted. Usted no es el que convence a la gente. El que convence de pecado a las personas es el Espíritu Santo. Y a los que ya somos cristianos, pues el Espíritu Santo viene y nos redarguye, nos corrige y nos muestra que estamos actuando mal. ¿Por medio de qué? Cuando leo la palabra, cuando oro, cuando ayuno, cuando enseño aún la palabra. Amén y amén. ¿Quedó claro? Levánteme la manito ahí los que tienen la camarita. Listo. Entonces vamos a hacer las 4 preguntitas que siempre hago aquí para terminar. ¿Dónde encuentras al Espíritu Santo? Es la primera pregunta. ¿Dónde encuentras al Espíritu Santo? Menciona 3 versículos bíblicos para apoyar tu respuesta. ¿Dónde encuentras al Espíritu Santo? Menciona 3 versículos bíblicos para apoyar tu respuesta. Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿en qué momento entra el Espíritu Santo en la vida de una persona? ¿En qué momento? Vuelvo y segunda pregunta, ¿en qué momento entra el Espíritu Santo en la vida de una persona? Tercero, ¿por qué convence de pecado el Espíritu Santo a los que todavía no son salvos? ¿Por qué convence de pecado el Espíritu Santo a los que todavía no son salvos? Y cuarta y última, y es pregunta también, ¿por qué convence de pecado el Espíritu Santo a las personas creyentes, es decir, a los cristianos? Que es lo que acabé de explicarles y de enseñarles, que Él es el que lo redarguye a uno. Todas estas 4 preguntitas son las que yo les he enseñado, pero quiero hacer una última, y es, ¿qué diferencia hay entre convicción y culpa? ¿Cuál es la diferencia entre convicción y culpa? Amén. 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 Y usted haga un cuadrito para que repase con Gálatas 5, 22 al 23, cuál es el fruto del Espíritu Santo, que yo se los mencioné.
el amor, la paz, la benignidad, ¿sí? Los que le dije, son 7. Es decir, que ustedes van a buscar, apunten la cita bíblica, Gálatas 5, 22 y 23, y ustedes ahí van a copiar los que usted encuentre. Yo simplemente he mencionado algunos. Yo no he dicho la totalidad de ellos, porque la tarea ¿cuál es? Que usted lea la cita y copie cuántos son. Yo dentro de 8 días a cualquiera le voy a preguntar. Leyó la cita, dígame cuáles son el fruto del Espíritu Santo para que usted pueda hacer la tarea. Amén y amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias porque tú eres nuestro compañero, tú eres nuestro mejor amigo. Gracias porque tú eres el que nos convence de pecado. Gracias porque Jesús dijo que era mejor que él irse para dejarnos un compañero y amigo y un abogado que eres tú. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres bueno y santo y eterno. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú eres el alfa y el omega, Señor Jesús, el principio y el fin. Gracias, Espíritu Santo, porque eres la tercera persona de la Trinidad. Gracias porque tú eres el que nos redarguye, pero también es el que nos da discernimiento y entendimiento. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das templanza, tú eres Espíritu Santo, el que nos das ese fruto del amor, ese fruto de la paz, ese fruto del gozo, ese fruto de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, Señor, de la mansedumbre. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, Señor nuestro. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde usted está. Dígale gracias, Señor. Gracias porque yo aprendo en este discipulado. Hoy hemos aprendido de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, nuestro compañero, amigo. La iglesia Peniel Chur cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero invitarlos para el domingo el culto a las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana. Por favor, ahí les estaré enviando nuevamente la dirección. Queda en Casa Estilo Granada, diagonal al Hotel Ibis, para que puedan ir. Hay transporte del masivo que lo lleva, el mío lo lleva. Entonces, para que no falten, por favor. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y los que no han llegado a ir, los invito y los animo, que hay una palabra edificante para cada uno de ustedes. Amén.